manera este informe de la Contraloría General de la República, la necesidad de que se apruebe ya el proyecto de fraude fiscal? ¿Cómo lo ven los empresarios? Bueno, Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Laura y Helen y compañeros? Me parece importante señalar antes de, ¿verdad?, que hablemos del proyecto de ley de fraude fiscal, algunas consideraciones importantes. El sector industrial particularmente ha venido decreciendo en los últimos años. El crecimiento económico viene a la baja. En el año 2012 el crecimiento fue de 5.7%, en el 2013 un 2.4%, en el 2014 fue también bajo y para el 2015 se espera que el crecimiento industrial ande cercano al 0.5%. El crecimiento económico y el crecimiento de las actividades manufactureras particularmente están directamente ligados con las actividades económicas y los resultados de las empresas. Aquí hay que señalar que hay muchas empresas en este país que están luchando para sobrevivir, ¿verdad?, que las condiciones de competitividad no permiten que las empresas operen en condiciones competitivas contra industrias que producen en mejores condiciones y costos en otros países, especialmente aquellas empresas que producen en países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. Hay una relación directa. Y pasamos, si quiere, al tema del proyecto de fraude fiscal. Por eso, pero es por eso que ustedes, digamos, de alguna manera argumentarían que hay 93 grandes contribuyentes que no pagaron impuesto de utilidades entre 2010 y 2014. Bueno, yo le puedo hablar por el sector industrial, que nosotros conocemos a fondo y que son empresas afiliadas a la Cámara de Industrias. De ese periodo… Digamos, ¿no justifica esto el hecho de que hay que hacer un proyecto de fraude fiscal duro, con dientes, para evitar que tengamos casi un 8%, 7%, bueno, algunos dicen 6% de evasión en el Producto Interno Bruto? No, y le voy a decir por qué. Los estudios y los informes que tenemos de la OECD, nos indican claramente que Costa Rica ha presentado información cuando ha sido solicitada. Y lo que esto refleja es que hay suficiente información para que la Dirección General de Tributación pueda hacer su trabajo. Aquí lo que corresponde es cobrar. Ahora, hay una realidad que estamos viviendo los empresarios en este país, y sí voy a hablar ahora por todos los empresarios. La Dirección General de Tributación se dedica a cazar en el zoológico. El agobio a que están siendo sometidos las empresas en este país por la DGT, ¿verdad?, es enorme. Y darle más herramientas a la Dirección General de Tributación para que siga cazando en el zoológico no tiene lógica. Yo creo que tienen que hacer su trabajo, y lo que en este momento pueda darse entre las empresas y Hacienda es un tema que tienen que atenderlo ellos, ¿verdad? Nosotros particularmente creemos que hay información suficiente que la Dirección General de Tributación tiene, y darle más herramientas a la Dirección General de Tributación no es conveniente. Nos acompaña también José Ramírez del Frente Amplio, diputado, e igual el jefe de fracción del PAC, Marco Redondo, a quien les doy la bienvenida, no los presenté anteriormente. José Ramírez, ¿cómo recibe usted este informe y también las opiniones de don Enrique Gloff? Bueno, muy buenos días a toda la ciudadanía costarricense. En primer lugar, decir que el Frente Amplio, desde que ingresamos, por lo menos los diputados, a este nuevo periodo en la Asamblea Legislativa, hemos hecho insistentemente, hemos sido una voz que ha llamado la atención sobre esta situación, en donde los costarricenses tienen que tener claro, el país, al Costa Rica, le están robando casi el doble del déficit fiscal. El déficit fiscal asciende a 1 billón de colones. En evasión, elusión, no pago impuestos por parte de los que más tienen en este país, casi asciende a los 2 billones de colones y más. Vemos cómo en los informes que da la Contraloría, los rubros donde hay mayor repercusión en ese sentido es el impuesto de renta, y tiene que ver también con los puntos más álgidos de la situación que está viviendo el país, ¿verdad? Lo cierto del caso es que hay que tomar medidas. Esto es mucha plata. Esta plata alcanza para comprar votos en un parlamento, esta plata alcanza para comprar votos en una municipalidad, esta plata alcanza hasta para hacer una campaña publicitaria engañosa para el país. Esta plata no es jugando.
Es una situación crítica en la que está el país. Las diferentes reuniones que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos internacionales, como la CEPAL, como el Banco Mundial, todos apuntan a lo mismo. Urge que el país haga algo. Y urge que el país haga algo, ¿por qué? ¿Sobre quién va a caer si hoy el Parlamento no toma decisiones sobre los 13 proyectos que hay en ese campo, empezando con el de fraude fiscal? Va a caer sobre las espaldas de la gente. En este momento el pueblo costarricense no se ha dado cuenta porque no ha sentido la repercusión, pero los organismos internacionales, no este servidor, ya avisaron que si no se tomaban medidas ya, entonces antes del 2020 van a sentir ya el pueblo costarricense en sus tarjetas de crédito, préstamos bancarios, en los pagos de las casas. Ahí es donde va a empezar a sufrir el pueblo costarricense. Lo que tenemos nosotros la misión es de evitar que eso pase y que tomemos decisiones de diferentes poderes en lo que les compete, porque esto no es responsabilidad, esto viene arrastrándose desde los gobiernos anteriores que no han querido ponerle coto al problema que hoy nos explota. Dice don Enrique Gloff que la Dirección General de Tributación está cazando dentro de un zoológico y que no hay que dar ya más herramientas, con estas son suficientes. Yo creo que en estos momentos, y este informe demuestra que estamos con burro amarrado con tigre suelto. Y tenemos que pegarlo, y tenemos que pegarlo con otro elemento muy importante. Por un lado, no solamente necesitamos darle más herramientas a la tributación directa, a la administración tributaria, sino que también tenemos que pensar en que existen en estos momentos normas que supuestamente eran para generar justamente esa capacidad de la administración tributaria, que no están permitiéndolo. ¿Qué está sucediendo con el artículo 144 del Código de Procedimientos Tributarios, que en estos momentos está en revisión en la Sala Constitucional y que está haciendo que la tributación directa no pueda cobrar un monto que es lo suficientemente interesante como para llegar a medio punto del problema deficitario que tenemos? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con las revisiones también en materia judicial que se están realizando por este sistema AMPO? Es el análisis multifuncional, programado y objetivo, que lo que pretende justamente es que los grandes contribuyentes tengan que dar información que con esa se pueda cruzar y poder eliminar este tipo de problemáticas con las que nos estamos encontrando, en donde desafortunadamente se está dependiendo mucho del deseo de la persona a ser honestos para poder así materializar sus obligaciones, y que la tributación pues tiene menores capacidades para hacerlo. Y yo creo que aquí hay un principio básico del pueblo: el que nada debe, nada teme. Al buen pagador no se le miran prendas. Yo creo que si de verdad existe el compromiso de parte del sector, no solamente industrial, sino que el sector productivo de este país, de contribuir con el desarrollo del país en general y poder tratar de dar esa justicia distributiva sobre la cual nosotros quisiéramos que se pudiese materializar, yo creo que no habría ningún problema en brindar más información. Don Enrique, no hay problema en brindar información y más bien estamos tigre suelto contra burro amarrado. Todo lo contrario, el tigre se está comiendo al burro que paga impuestos, al burro que genera empleo, al burro que genera riqueza y al burro que paga las cargas sociales en este país. Mire, a mí me parece que el sector industrial está totalmente de acuerdo en ser fiscalizado, y la Cámara de Industrias avala todo lo que tenga que hacerse para la fiscalización, pero hay un principio de razonabilidad y de raciocinio. O sea, está bien que haya instrumentos que permitan que haya fiscalización y que se cobren los impuestos, pero hay derechos constitucionales que no permiten, ¿verdad?, y garantizan la confidencialidad de alguna información, y esa información no tiene por qué ser suministrada. Son derechos que están consagrados en la Constitución de la República. ¿Cómo cuál? Cierta información que se está planteando que deba ser solicitada bajo el argumento de que si no se solicita nos quedamos fuera de la OCDE. Hay que decir la verdad, ¿verdad? Y no se puede ni amedrentar ni amenazar para que se incorporen elementos en el artículo 105, por ejemplo, del proyecto de fraude fiscal, que están garantizados en la Constitución de la República, de que no pueden ni tienen por qué ser suministrados. Hay ¿Pero privacidad. como cuáles, don Enrique? Mira, información puntual como accionistas, ¿verdad?, registros de accionistas de las empresas. ¿Y no deberíamos de conocerlos? Digo... Mire, si un tribunal de justicia lo solicita porque hay un caso en particular, ¿verdad?, que tiene que ser atendido y que hay aparente
razón para que se pueda dudar de que esa información debe de ser indagada, pues yo no veo ni que haya ningún problema, pero creo que corresponde a los tribunales de justicia y no a la Dirección de Tributación. Aquí hay algo muy importante. En materia tributaria, esta información se considera confidencial. En otras palabras, la Administración Tributaria la recibe y no la puede hacer circular. Yo no entiendo por qué no existe disposición de hacer claras esas informaciones, que dicho sea de paso, en este sistema AMPO existe una serie de requerimientos que van más allá de solo las acciones, por ejemplo, lo que se recibe por regalías, lo que se recibe por manejo de bienes intangibles, etcétera. Hay una cantidad de información que permitiría a la Administración Tributaria justamente detectar de previo lo que hoy estamos viendo y que muestra la Contraloría General de la República, que es esas evasiones que no tenemos la capacidad de poderla hacer si no entramos en procesos totalmente formales de auditoría. Y las empresas, mientras más grandes son, más difíciles son las auditorías, más sencillo es tratar de esconder información, y que creo que también va pegado con otra cosa muy importante que está empezando a salir. Costa Rica está siendo de los paraísos fiscales más reconocidos en el mundo. Y mucho de eso es, ¿por qué? Porque no existe la forma de poder contar con esa información que permita analizar cuál es el comportamiento de las empresas en manejo accionario, en cómo se hacen las inversiones fuera del país, que es una de las revelaciones que está haciendo el informe de la Contraloría. Y yo creo que si nosotros no tenemos la disposición de dar esta información, seguiremos convirtiéndonos en el ojo ideal para poder generar ese tipo de inversiones que no solamente nos dan un desprestigio, sino que también nos convierten en un riesgo en otras áreas. Pensemos el enlace que esto pueda generar, por ejemplo, con el crimen organizado. Ser un paraíso fiscal no solamente tiene una afectación tributaria, sino que también desde el punto de vista de la misma seguridad. También hay algo importante, tomando el mismo ejemplo que decía el caballero, en este país hay burros robustos y fuertes y hay burros flacos y muriendo. Yo vengo ayer de visitar la zona de Sarapiquí de Heredia, de visitar a varios productores y agricultores que están a la espera hace muchos años de que haya un apoyo de parte del Estado para poder sacar su producto al extranjero, de poder que les den apoyo técnico, apoyo administrativo, y tienen cero apoyo. Se están muriendo de hambre, se están quedando sin posibilidad de sacar ese producto. Ese burro flaco que muere es una realidad en este país. El problema es que las cargas no se han repartido igual y no han tenido las mismas oportunidades algunos sectores de este país que otros. Don José, precisamente para ahí iba encaminada mi pregunta, porque hay pequeños empresarios que sí deben de hacer sus declaraciones, que no pueden declarar cero porque tienen a la Dirección de Tributación Directa encima, que es caficultores, todo tipo de agricultores, y que ellos sí tienen que hacer sus declaraciones, y como 93 grandes contribuyentes declaran cero. Es injusto el panorama. Claro, efectivamente, el grueso de la población costarricense es la que ha sostenido la carga impositiva en este país, que son los que están que están totalmente, hay controles que no permiten, y además estoy seguro ningún costarricense estaría en esa línea de evadir o de eludir, ni dejar de pagar. Al contrario, todos pagan, hasta el más pobre pagan en este país. ¿Por qué? Porque hay una planilla que los controla, porque hay unos reportes que los controla. Los únicos que estos grandes evasores, estos grandes empresarios que tienen estas grandes sumas a favor, son los que no tienen esos portillos controlados, y que estos proyectos en gran medida vienen a poner esos portillos, y por eso ahora no les gusta que se les ponga ese control, porque entonces tienen que empezar a entregarle al país lo que les corresponde, aparte de las grandes ganancias que ya tienen y que es una realidad. Eso es lo que reflejan los informes de la Contraloría. Demagogia pura, Laura. La información es suministrada. Y usted está diciendo que los 500 grandes contribuyentes son evasores. Eso no es cierto. Yo no dije 500. ¿Usted lo dijo? Yo no dije 500 evasores. Bueno, los grandes contribuyentes y las grandes empresas. Lo que dice la Contraloría. Las grandes empresas pagan impuestos, las grandes empresas pagan cargas fiscales. Lea el informe y verá que la Contraloría habla de eso. Aquí está el informe. Bueno, aquí lo tengo yo también. El problema es que uno lee lo que le conviene, y esos son puntos de vista. Por supuesto. Pero yo estoy leyendo los números. Sigamos golpeando el empleo de este país. Usted sabe dónde está la evasión, usted sabe dónde está el contrabando. El impuesto general de las ventas, el porcentaje del producto de los dice dependientes dice incumplimiento total, impuesto general de las ventas en un 2,8 para el 2012, y personas jurídicas 4,17. En el 2012 son los más altos. Aquí hay que ver otra cosa muy importante con respecto a este tema. Resulta ser de que quien puede hacer elusión no es el pequeño contribuyente,
porque con costos tiene para poder pagar al contador, menos para poder pagar a alguien que les recomiende cómo poder utilizar la ley para eludir el pago de impuestos. Mientras más recursos se tengan, mayores capacidades se tienen para poder seleccionar justamente aquellos que puedan garantizarles que efectivamente desde el plano legal van a poder hacer que paguen menos. Esto también es parte de las injusticias que tenemos en nuestro régimen y yo creo que también hay que trabajarlas, hay que combatirlas para poder crear esa justicia distributiva que nosotros necesitamos y que requerimos para poder desarrollar de manera integral. Y hay otro elemento muy importante. Ahora nos hablaban del costo de los combustibles. Ha habido bajas también en los mercados internacionales. El combustible es uno de los que se ha adaptado a los costos internacionales y nosotros hemos percibido la baja, pero también ha bajado, por ejemplo, el trigo y hemos visto la disminución en el precio del pan o de los otros productos. Entonces, esas utilidades, ¿quién se las está dejando? Don Enrique. Mire, los precios de los combustibles han bajado, pero aquí seguimos incurriendo en costos o planteamos revisiones de tarifas en combustibles para, por ejemplo, refinar lo que no refinamos. Esa es una falacia, ¿verdad? Porque ahí está la refinadora costarricense de petróleo planteando una solicitud de aumento de tarifas para que se incorporen costos de refinación. Cuando desde hace 5 años o 4 años y pico en Costa Rica estamos trayendo combustibles terminados, estamos trayendo gasolina, estamos trayendo búnker, estamos trayendo diésel y aquí no estamos refinando. Yo creo que todos en este país estamos conscientes y claros de que hay un problema serio de informalidad. Y lo que se necesita aquí en Costa Rica es que se establezcan condiciones para que se incentive la formalización y para que empresas y personas que en este momento por altos costos y por complejidades no pueden formalizar sus actividades económicas puedan contribuir, que puedan contribuir a la Caja Costarricense de Seguro Social y que puedan contribuir al fisco también. Pero aquí se le cobra a una empresa o se le pretende cobrar a una empresa que empieza, ¿verdad?, los mismos costos y las mismas condiciones de una empresa que está establecida desde hace muchos años. Aquí tenemos que crear condiciones que permitan que las empresas se puedan incorporar a la formalidad. Ahí hay evasión, ahí hay elusión, ahí hay ausencia de contribución a las actividades económicas y fiscales de este país. Lo más fácil es seguirle pasando la factura y seguir acosando a las empresas que pagan, a las empresas que contribuyen, bajo el argumento también de que son los grandes evasores. ¿Cómo van a ser los grandes evasores si están contribuyendo? ¿Usted no ha pensado, señor diputado, que aquí hay ciclos y que aquí hay empresas que en momentos económicos les va bien y en otros momentos no les va bien? Y que aquí hay empresas en Costa Rica que están enfrentando problemas serios de competencia y que por ende también, porque sus actividades económicas no son buenas o no son rentables, no pueden pagar impuestos. Yo creo que hay que considerarlo y creo que corresponde a la DGT analizar la información que obtienen y que existe, y lo señala la OECD. La OECD dice que las empresas brindan información. Qué fácil es decir, pidamos más requisitos, pidamos más información. Lo cierto del caso, hay que ajustar, como dice el caballero, las personas tienen que pagar su seguro, tienen que pagar sus impuestos, las empresas, eso es un hecho. Si hay algunas que hay que ajustar, otras más, otras menos, eso es un hecho. Pero aquí el punto medular es que hay grandes evasores, hay grandes empresas que están robándole al país, que no están pagando al país, y es un dinero que se tiene que invertir en infraestructura, en educación, en la niñez, en un montón de necesidades que tiene este país. Repito, duplica el déficit fiscal. O sea, no solamente pagaríamos el déficit fiscal, sino que además nos quedaría un monto suficiente para poder empezar a subsanar las necesidades de este país. Por lo tanto, efectivamente, todos los ajustes son bienvenidos, pero sobre todo hay que empezar a poner en línea a estos grandes evasores que ya la Contraloría advirtió, y que si no se toman medidas ya, no poner en línea a estos evasores va a terminar repercutiendo. ¿Y qué es tomar medidas ya?
En el caso del Parlamento tienen que votarse los 13 proyectos que están en la corriente legislativa, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, empezando por el fraude fiscal, pero se trata de votarlos con contenido, porque lamentablemente algunos diputados están tratando de restarle el contenido a esos proyectos y lo que le van a presentar al país al final, ojalá no sea así, es solamente el título y no se trata de burlarse del país, sino de efectivamente poner lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios. Don Marco Benicio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don José. Porque, y aquí quiero utilizar una frase de don Helio que utilizó la semana anterior. Don Enrique Gloff decía ahora que lo que hay que poner a raya es todo el sector de la informalidad. Sí, lo que pasa es de que veamos qué es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno en realidad está tratando de buscar una estrategia para poder incorporar a la formalidad a todo este sector informal. Pero también veamos los pesos. ¿Cuánto podría representar la cifra de negocios de esta informalidad en relación con solamente este sector que en estos momentos está siendo cuestionado? 2 billones de colones es lo que puede manejar solamente estos 426 contribuyentes. ¿Cuánto va a ser la cifra de negocios que podríamos llevar a la formalidad? Yo creo que también hay que hacer un análisis de pesos y también es un análisis de responsabilidad. En mucha ocasión la informalidad es producto justamente de la poca capacidad de las personas para poder llegar y cumplir con todas sus obligaciones. Y ahí es donde el gobierno está tratando de crear un programa que permita incorporar a la formalidad a ese sector que en estos momentos no tiene la capacidad para poder manejar que no van a negocios. significar, dice. Mire, la Contraloría General de la República dijo que no pagaron impuestos, no dijo que evadieron impuestos, no dijo que defraudaron al fisco. ¿Cuál es la diferencia? Enorme, del cielo a la tierra. Yo espero que también seamos un poquito claros, y también lo dije, cuando se tienen recursos suficientes se tiene con qué pagar a alguien que pueda utilizar la misma ley para que las cosas no sean evidentes. Eso se llama ilusión y es parte de lo que el proyecto de fraude está buscando y es lo que genera aún más diferencia entre los sectores. Estos que están en la informalidad difícilmente van a poder conseguir un profesional que les pueda recomendar cómo poder eludir. En cambio, el que tiene muchos ingresos consigue los mejores despachos, con lo cual genera una ilusión que es clara, evidente, y la podemos estar constatando con este informe. ¿Cómo es posible que hayan grandes negocios que manejan cifras inmensas, monstruosas, que a la mayoría de los costarricenses no nos cabe en la calculadora, estén presentando utilidades en cero y por debajo de todo lo que es el sector? Don Enrique. Hay empresas, como dije yo anteriormente, que pasan por momentos difíciles y que no pagan impuestos. Estamos hablando particularmente en el caso del sector industrial, ¿verdad?, de un 12.8% inferior al promedio. Yo le puedo hablar por el sector industrial. El promedio es el 22% y el porcentaje de las industrias que declararon pérdidas es de un 12.8% inferior al promedio. Es perfectamente entendible cuando se paga aquí electricidad y se pagan combustibles y costos producto de los problemas de logística, de los problemas de ausencia de inversión en infraestructura, que en Costa Rica se produzca en condiciones adversas versus las condiciones en que se producen en otros países los bienes finales. Es perfectamente entendible. O sea, lo que hay que hacer aquí es entender primero que la DGT tiene suficiente información para poder investigar y que no es excusa el hecho de que no se haya o no se haga una gestión efectiva y que corresponde a la Dirección General de Tributación con cada una de las empresas señaladas o no señaladas en la contribución. Eso es parte del trabajo que tienen que hacer, y que se diga que no hay herramientas y que no hay instrumentos y que las empresas no suministran información, para mí es una falacia. Yo quisiera, para cerrar, sí, nada más indicar rápidamente, con palabras de los ciudadanos costarricenses, están en Financiero en las opiniones que han emitido con respecto a la noticia. Dice, si de atacar el tamaño, el cumplimiento e impacto de la recaudación se trata del objetivo obvio para hacer las personas jurídicas, aquí la recaudación real solo llega a una tercera parte de lo potencial. Es increíble que aún con esta información que indica que empresas formalizadas con personería jurídica evaden 1 millón de millones de colones, la Cámara de Empresarios insistan de manera irresponsable en que el problema de la evasión se reduce a la informalidad. Y ahí sigue la opinión, que yo los invito a los costarricenses para que oigan esas opiniones, que son de los costarricenses y que me alegra que van en la línea de la realidad. Bien. Don Marco, su opinión final. Don Helio dijo el viernes, el tiempo se acabó. Y yo creo que si nosotros no agarramos esto en serio, no vamos a tener
después sobre qué debatir. Y es necesario de que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad. El Poder Judicial resolviendo el artículo 144 y también lo que hay con el AMPO, nosotros en la Asamblea resolviendo con el asunto de los proyectos que están pendientes, el Poder Ejecutivo manejando el asunto del gasto y los empresarios, el sector ¿Qué productivo. plazo podría ser para que ya ese proyecto esté más avanzado? Estos proyectos tienen que estar aprobados al inicio del año entrante, para que no vayamos a tener la debacle que se perfila. Y en ese sentido yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero tiene que ser consciente y patriótica. Cómo me gusta escuchar a don Marco diciendo que todos debemos asumir la responsabilidad. Me parece que aquí tenemos excesos, que tenemos abusos, que tenemos privilegios excesivos, que tenemos pluses salariales, que tenemos problemas de salarios en instituciones de este país que tienen que resolverse. Aquí tenemos que resolver el problema del gasto y tenemos que resolver el problema del gasto estructuralmente. Entonces, lo más fácil es seguir cobrando impuestos, es seguir haciendo lo que tradicionalmente se ha hecho en Costa Rica, una reforma tributaria, no una reforma fiscal. Si verdaderamente queremos hacer un sacrificio, yo quisiera ver qué tipo de sacrificio pueden asumir los funcionarios del sector público, que no son muchos, ¿verdad?, pero que impactan definitivamente los costos de los servicios. Nos vamos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias.